buenas noches a todos, soy Javi Solomérida de y esto es Mundo Romano capítulo 428, un Mundo Romano feliz, que hacía un mes que ya no teníamos uno, después de la victoria ayer 3-0 ante el Arenas de Guecho en un partido, pues en una primera mitad, ¿no? En la que el equipo fue muy superior al rival, la segunda mitad creo que por todas las partes sobró, pero en todo caso un buen punto de partida para ver si el Mérida puede levantar el vuelo con respecto a lo que hemos visto las semanas anteriores. Buenas noches, Al Martínez, Fernando Gallego. Hola, ¿qué tal, Fabio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un primer titular del partido de ayer. Hostín, estas cosas se tienen que avisar con 4 o 5 horas de antelación para que no lo pensemos, porque o puede salir un titular muy malo o muy largo. Resurrección. Yo elegiría el Mérida revive a través del juego. No sé si te Lo he leído parece. ya, creo. Lo he leído Yo ya en algún también, sitio. yo también lo he leído y Me me ha parece gustado un poco mucho. Digo, copiota, pero bueno. pues ese, voy a elegir ese que me ha gustado. Porque, además del resultado, evidentemente, habíamos dicho que de estas situaciones se sale como se pueda salir. Pero es que el Mérida además encontró las sensaciones. Por supuesto, los que dicen ahora, no, pero esto hay que hacerlo más veces. Ya, claro, hay que verlo con continuidad. Hasta ahora solo hemos podido verlo ayer. Un punto de partida. El domingo que viene veremos si lo hemos visto 2 veces o no. Otro que he leído, ¿no? Si ellos meten esa contra Baro Vázquez, ya, claro. Y si nosotros hubiéramos marcado el gol de Beneí de Celta Fortuna, que era el 1-0, pues igual ahora mismo estaríamos discutiendo con el Tenerife, que era el mejor equipo del grupo. Pero la realidad, creo Por que del todo eso. partido de ayer, es que no solo fue el resultado, sino que el equipo, evidentemente en esa primera mitad, acompañó con un juego bastante espectacular, ¿eh? De hecho, tú que tienes mejor memoria que yo, el primer año con la Balompédica linense, con Juanma Barrero, salimos a través del resultado porque el juego fue horroroso. Me parece que en Valdebeba fue un partido más competitivo que estético, con David Rocha cuando el equipo empezó a salir de esa zona de descenso. Y el año pasado con el Intercity, ¿te acuerdas cómo También, jugamos? sufrimos mucho. El Intercity Vale. se queda con 10 muy pronto, bueno, muy pronto de la segunda mitad, se adelanta. Realmente no fue un partido espectacular de Mérida. Yo creo que en cuanto a romper esas crisis, eh, ahora veremos si el equipo tiene continuidad con esto, ¿no? Por Hemos supuesto. roto, hemos roto los guiones de que de este tipo de crisis de resultados y también de juegos se sale a través del resultado. Bueno, pues por primera vez en muchos años hemos salido a través del juego, porque si te acuerdas en Segunda Federación, tras aquellas 5 derrotas seguidas, ya el equipo con, no sé si estaba Juanma Barrero, todavía No, era no, de fue, los fue, de, mozos, fue de los mozos. volvimos a salir a través del resultado, Sí, tampoco del el partido juego. con Las Palmas Atlético ganamos prácticamente al final. Alf, ahora hablaremos de cómo salió, o sea, si fue bueno, fue malo, o qué pensamos del resultado de los cambios, pero ¿te esperabas esa pequeña variación en el 11? Porque en el 11 hubo dos variaciones, la titularidad de Javier Areso en banda derecha y la posición de Raúl Beneit en el doble pivote. ¿Esperabas eso antes del partido? Pues la verdad es que no me esperaba los dos, digamos las dos bandas, ¿no? Las dos bandas Areso y Chiqui. Sí podría haberme imaginado que Beneit, jugando en casa, se viniera al doble pivote con Martín Solar. Es verdad que yo esperaba más a Miki, pero bueno, no me extraña lo de Beneit. Sobre todo porque eso te da pie a que esa zona que Beneit suele ocupar la coja Doncel, que quizá es una zona más propicia para él. Sí me esperaba que al menos una de las dos bandas fuera ocupada por un jugador como tal, en este caso por el tema de Baba o de Baba. Baba. Yo pensaba que Areso, que también pues, tiene sacrificio defensivo, pues iba a jugar en la derecha, que iba a ser el titular. No me esperaba la vuelta de Chiqui, aunque bueno, me parece un jugador bastante dinámico y la verdad que se vio bueno, que fue bastante buena su titularidad. Lo dije la semana Así- pasada que el único partido que ganamos fue con Chiqui titular. No sé por qué te sorprende tanto de que Chiqui fuese titular también ayer, porque de momento los mejores minutos del Mérida y los mejores resultados han sido con Chiqui de titular. No, porque me esperaba mejor otro tipo de jugador en esa media punta, ¿no? Un jugador de banda, un Doncel que más o menos ocupara la zona media y quizás otro jugador, otro media punta, no tan extremo. Es verdad que Chiqui se va mucho al medio cuando juega en la izquierda, pero sí me esperaba mejor otro media punta Sí. que acompañara Vale. a Yo Doncel. creo que aunque Chiqui y Capi, por ejemplo, puedan pisar zonas similares cuando juegan a la izquierda, son dos formas de vivir el fútbol distintas, ¿no? Chiqui vive la vida como un extremo y Capi como un media punta. Entonces creo que tienen poco que ver. Y yo, de cara al partido de ayer,
No terminaba de creer esa posibilidad de jugar con un media punta tirado a la izquierda, pero sí que lo había pensado anteriormente. Si hablamos de la salida al campo, de esos primeros 7-8 minutos, a mí me parecieron los más flojos como locales de la temporada. Creo Sí, que hasta que... Es verdad que cuando el partido vira, cuando el Mérida es capaz de girar el partido, ya no vuelve a su punto de partida, ¿no? Pero no sé si sorprendido por esa posición de Baba en banda derecha, que le daba la posibilidad de tener más amplitud de campo, que quizás había descolocado un poco el plan inicial del Mérida sin pelota, pero con balón, el Mérida esos primeros 7 minutos, 7-8 minutos, prácticamente no pasó de medio campo. yo creo que responde más al estado mental con el que llegábamos después de los dos últimos partidos que a la posición de Baba. De hecho, cuando el equipo es capaz de hilvanar 4 o 5 pases seguidos, ya a partir del minuto 7 del partido, del minuto 8, es cuando empieza a confiar un poquito más y ya el partido pasa más por las piernas que por el estado de confianza. Y es verdad que ante el Pontevedra, ante el Baracaldo, perdón, y ante el Celta B, el equipo salió muchísimo mejor que ayer domingo, pero cuando el equipo empezó a encontrar sensaciones y empezó a airear la cabeza a partir de ese minuto 7, minuto 8, es verdad que ya no volvió al punto de partida, pero yo creo que esos minutos iniciales se deben más a los dos últimos malos partidos que había hecho el equipo que a la posición de Baba, creo. Ese cambio de guión, ese cambio de, más que cambio de guión, ese giro de partido, Alf, ¿más por fútbol o por la actitud de esos minutos? Bueno, yo en general, sí, evidentemente ambas cosas, pero yo le doy más, como más importancia o más porcentaje en ese buen primer tiempo a la actitud. Entiéndase la actitud no como las ganas del jugador de jugar, ¿no? Que siempre pensamos que no han querido jugar o están haciendo, entre comillas, la cava al entrenador, en fin, esas cosas que se dicen cuando hay malos resultados. Sino entendiendo en, bueno, pues intensidad en los duelos, concentración. Creo que a nivel defensivo el equipo estuvo muy... sabía el plan para contener a Babá, aunque es verdad que pensábamos que iba a jugar en la banda izquierda y no en la derecha como fue. Y también en que se minimizaron los errores, que eso también va dentro de la concentración del equipo. Entonces yo creo que desde ese cambio de actitud con respecto a los partidos anteriores, hubo un cambio futbolístico, evidentemente, mayor confianza, y todo eso yo creo que generó el primer buen tiempo que vimos. Yo creo que el mayor cambio que hubo con respecto a otros partidos fue la movilidad de los futbolistas por delante. Había futbolistas capaces de herir al rival de varias formas distintas. Pero todo arranca con ese primer gol. El primer gol el gol de Álvaro García. Mira, lo pregunta Faba con el chat y os lo pregunto. ¿El chicharro de Álvaro entraría en un top de mejores goles en la historia del Mérida a nivel de estético? A mí me pareció un golazo. Tendría que revisar. Quizás el Mérida de pues un top 10 te puede entrar porque era más que estética. Es que me parecía un gol cuyo expected goals tenía que ser bajísimo. O sea, era muy difícil pensar en ese momento en ese tipo de disparo, ¿no? Yo no creo que esté dentro del top 10, porque es verdad que Álvaro intenta eso, pero a ver cómo lo digo. Yo Mira, creo que es más para... Fernando, es que se vas a poner en el chat. Acordaros del gol de Boro. Pues mira, si lo comparo, me quedo con el gol de Álvaro García. No me acuerdo del de Boro. El de Chilena, el Club Sí, Deportivo al Club de Badajoz. Fútbol. El 1-0, luego empatan ellos y marca Johnny en aquel partido que marca el descuento Johnny. Del de Johnny sí me acuerdo, ya del otro no, tenéis Suele pasar. mejores Johnny memorias también. que yo. Johnny también. Sí. Yo creo que es que Álvaro intenta ya que finalizar la jugada. Y es verdad que él intenta hacer la vaselina para que el balón vaya a puerta, pero no que le salga como le salió. No creo que fuese 100% intencionado, aunque fue un golazo. Estéticamente no creo que haya hecho esa chilena de esa manera estética como muchos quieren ver, o a mí no me sale. Pero sí, hombre, es un golazo, pero no creo que esté dentro del top 10 de los mejores que ha hecho el Mérida. ¿De Es quién que es la además... asistencia de ese gol, Javi? Bueno, podemos debatir sobre eso. Yo en mi estadística no se la he dado a nadie. La he dejado libre. Yo tampoco. Lo entiendo como jugada individual. Hay 3 posibilidades estadísticas. Aunque se enfade Felipe Alfonso, ¿no? No, creo que no se la doy a Felipe Alfonso. No. Perdona. No, es que además la chilena no es una chilena como entendemos, ¿no? Ese salto con el... No, es un remate de espalda, es un tiro de espalda. Exactamente, entonces no queda tan bonito, ¿no? Como una chilena donde tiene los dos pies por encima o sea, sin pisar el césped.
pero evidentemente es intencionado, lo cual no es que le da por dar, evidentemente es intencionado y que le sale ahí, pues evidentemente una de cada muchas te va a salir esa parábola para que entre, evidentemente. Pero bueno, la verdad que quedó muy bien y en el fútbol es que hay que intentarlo. Y si te sale bien y si no, pues oye, pues una ocasión que has tenido y ya está. ¿Podemos Yo creo decir que que Álvaro es mejor que Slava? Pregunta en el chat. Yo creo que a, aún hay mucho que ver de Álvaro García para llegar a ese nivel. a estas alturas Lo que sí de creo que es temporada, distinto, perdona, Fernando. Se repite. a estas alturas de temporada, yo creo que por juego y por influencia en el equipo está mejor Álvaro que Slava. Pero claro, es que a Slava lo vimos durante 9 meses y el rendimiento de Slava en el tramo final fue muy gordo. Pero el Slava de principios de octubre me parece que está un escalón por debajo del Álvaro de principios de octubre. Yo diría el Hasta Slava de, que, principio, de finales de octubre y de todo el mes de noviembre. Incluso diría de principio de diciembre. El de principio de octubre aún lo creo, aún lo veo. No digo por delante de Álvaro García, pero bueno, creo que son ¿cuántos goles llevaba Slava a estas alturas? Me parece 4, ¿verdad? Cuatro, dos ¿Y, dobletes. y Álvaro lleva? Tres. tres. Bueno, en cuanto a número está mejor Slava, pero creo que en cuanto a influencia en el juego, creo que Álvaro le está dando más al equipo que Slava en su día. En el primer mes de competición, ¿eh? Luego ya digo que Slava terminó dándonos más juego que cifras. En todo caso, creo que es muy pronto para opinar si uno es mejor que otro. Creo que aún no hay lugar a ese debate. Creo que esa primera parte, que cambia a partir del primer gol, que gira a partir de esos dos tres jugadas a balón parado, Alf se cimenta en la superioridad de Martín Solar y Raúl Benítez en el centro del campo. Creo que son los que giran el partido, los que son capaces de decidir por dónde va a virar por dónde va a moverse el partido. Banda izquierda con Chiqui girando hacia adentro, banda derecha con Javier Areso buscando la línea de fondo. Incluso Benítez diría muy muy ayudando a Vergés en esas primeras ocasiones en las que Baba quería tomar peso. Creo que vimos, diría que por primera vez en el curso, sí, una pareja del Mérida del doble pivote dominante con pelota. Sí, yo creo que cuando el equipo empieza a sentarse en el césped, empieza a tener eso, balón, posesión, la verdad que son dos jugadores que te empiezan Pero a dar mucho. Y lo que más yo con digo, Alf, no es que una vez que el Mérida se asienta, empieza a tener balón y tal. No. Es que el Mérida se asienta porque ellos dos se hacen con el balón. De En mi hecho, opinión. Javi, perdóname, Espérate, antes Fernando, que termine Alf. Bueno, yo también pienso que se tiene el balón porque el equipo empieza a ganar duelos, empieza a tener más intensidad. No tanto porque esos dos generen esa posesión, que evidentemente ayuda, pero yo creo que también viene dado por la confianza que tiene el equipo, sobre todo en la parte de atrás, que hace que puedas presionar un poquito más arriba, recuperar un poquito más el balón más arriba y ahí tener la posibilidad de que Solar y Benei puedan jugar, pero o sea, no creo que sea solamente porque ellos dos empiezan a coger el balón, que es importante también, claro. Fernando. no, que te iba a decir que yo creo que antes del gol el Mérida ya había girado el partido, con varias arrancadas por banda y había pisado ya con peligro, no sin remate franco, evidentemente, pero creo que el Mérida ya 4 o 5 minutos antes del gol ya no lo estaba rondando, pero sí es verdad que el gol no cambia el partido, sino que el partido ya había cambiado antes. De hecho, yo creo que una de las claves también de cuando el Mérida empieza a estar mejor es que en esos primeros minutos, a partir del 10 y tal, yo creo que desactiva al jugador que tiene, digamos, más peligro del rival, que era Babá. Aunque no había una psicosis con él, más allá en la grada, que evidentemente sabemos cómo veníamos de forma, pero en cuanto se desactiva, una gran parte por el equipo, y también yo creo que mentalmente no entró Babá en el partido, en ese primeros 2 minutos hizo una entrada, ya tiene amarilla, y yo creo que no le estaba saliendo las cosas, y cuando el equipo desactivó esa opción, yo creo que ahí ganó esa confianza, ganó seguridad atrás a la hora de que, bueno, Álvaro Vázquez, aunque te podía pillar a la espalda, no era ese jugador rápido que como podía ser Babá, es decir, esa... Y, Baba, bueno, pues esa idea que podías tener o rondar ese miedo de que te pillaran a la contra como el Celta B, cuando un poco se disipó eso, que fueron los primeros minutos, yo creo que fue cuando el equipo realmente miró hacia portería rival. También es verdad que esos 10 primeros minutos lo que hacen Vergés y Beneit, teniendo en cuenta que no esperaban Sí, ese plan de sí. partido, ojito, ¿eh? Muy de acuerdo con eso. Muy de acuerdo con eso. Sí, yo también. Porque todos esperamos a Baba en la izquierda, en la zona de la derecha, defensivamente del Mérida,
de repente se asienta en la izquierda. Yo creo incluso se habló antes de justo empezar, o vi a los futbolistas hablando con el cuerpo técnico sobre ese cambio que parecía que iba a haber. Y aún así, creo que responde muy bien y sobre todo a mí me llevó mucho la atención la cantidad de ayudas preparadas que había en Y esa zona del Chiqui campo. también, ¿eh? Sí, Chiqui, correcto, sí. O sea, Hay un futbolista que ha despertado por ahora bastantes críticas, que lo he dicho una vez, que tiene mucho hater para estar recién llegado, que es Javi Areso. Javi Areso, ayer la posición de Javi Areso en el Mérida, creo que era Alf que lo comentaba antes, también puesto ahí quizás para ayudar a Felipe Alfonso con Baba, que luego no tuvo la opción porque Baba se cambia de banda, pero su posición ayer, su mapa de calor, por decirlo así, creo que es muy clave en el buen hacer del Mérida en la primera parte. Es verdad que es un futbolista que con la pelota en el pie no es el más fino del mundo, no es el que más aciertos tiene con la pelota en los pies, pero creo que su posición fue clave primero para, junto a Chiqui en la izquierda, que Chiqui aunque juega a pie cambiado, es un futbolista que parte de la banda, para darle espacio a Doncel, que para mí fue la gran clave, una vez que Martín Solari y que Raúl Benítez se habían hecho con la pelota, la gran clave para que el Mérida, además de pisar la zona de tres cuartos, fuera un equipo con capacidad para crear peligro, ¿no? Cuando ha jugado Raúl Benítez, que lo hemos dicho muchas veces, nos está gustando más en banda, perdón, en media punta que en el doble pivote, quitando quizás el partido de ayer. Pero Benítez es un futbolista que, aunque juegue en la banda izquierda, parte desde dentro y su vida es interior. Chiqui, aunque pueda finalizar por dentro, está siendo un futbolista que siempre parte desde la izquierda, por lo tanto siempre le da metros a Doncel. Ayer a eso se le sumaron los metros que le dio Areso. Creo que en la primera mitad, pues quizás acertó 2 o 3 de las 9 o 10 pelotas que tuvo Areso en banda derecha, pero para mí esa posición y su capacidad para llegar a la línea de fondo me parecen claves en el partido de ayer. Mira, dos cosas. Más allá de lo que digáis, de si estáis de acuerdo o no, yo creo que la gran clave del partido y de la gran primera parte que hace el equipo es la posición de Beneit. Para mí es fundamental esa decisión de Fran Beltrán para que el equipo salga de la crisis a través del juego. Beneit en esa posición, no en la media punta, ahí. Y luego respecto a Areso, que estoy de acuerdo en todo lo que dice, es un jugador que para un trabajo específico es muy válido, Claro, como es correr es un al espacio y futbolista de centrar. rol. Para correr al espacio y centrar. Pero como tú dices, con el balón en los pies, que es como quiere jugar el Mérida muchas veces, en corto, creo que Areso todavía no está preparado para eso. Pero creo que para poder jugar en corto tienes que tener a alguien que te ofrezca otra cosa. Es decir, a mí estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? Incluso con la posibilidad de probar a Capi por dentro junto a Doncel y Beneit, mucha combinación en corto, mucho toque, pero creo que para eso necesitas a alguien que le pueda dar una amenaza más al rival. Que no todo se. Aunque luego vaya a recibir 3 veces la pelota en todo el partido, o incluso ninguna, pero que te ofrezca otra cosa. Y creo que eso en este equipo, en este Mérida, solo te lo da Javi Areso en este momento. Bueno, en este momento, y creo que por características, más allá de ver a Jacobo Martí más tiempo cuando lo podamos ver, O a Rui. o a Rui, que realmente Rui es un futbolista zurdo, ¿no? O sea, que creo que ahí no te Sí, puede. pero él dijo que se encuentra mucho más cómodo por la derecha, ¿eh? Sí, pero si juega por la derecha, al final no va a ser. No va a darle espacio a Doncel. O sea, podrá lucir por su capacidad individual o por su capacidad colectiva, pero no va a ser ese futbolista que le dé metro. Es que yo le doy mucha importancia en esa primera mitad a esas 3, 4, 5 jugadas prácticamente consecutivas en las que Areso está muy, muy, muy pegado a la cal, Alf. sí, a ver, como habéis dicho, es un jugador que, que para darle esos espacios a Doncel se abre mucho a la banda. A mí lo que sí me gustó de Areso, sobre todo esa profundidad que te da al espacio. Es decir, esa capacidad que tiene de cuando los centrales o cuando el balón llega, por ejemplo, a la zona Felipe Alfonso o Beneit, cuando va en la zona de la derecha, que busca o es capaz de buscar ese espacio, buscar la espalda del lateral. Es una salida que tenía el Mérida entonces y es una posibilidad que te hace minimizar las posibles pérdidas en campo, en el medio del campo. Entonces a mí sí me gustó esa opción. A mí creo que Areso estuvo bastante bien ayer. En líneas generales a mí me convenció. No sé si para jugar de titular siempre, pero por lo menos para este tipo de partido, quizás con rivales que puedan sufrir más por banda, es un jugador que
que le ofrece al equipo algo que otros jugadores, como has dicho, no tienen. Sí, de hecho, creo que el Mérida ahí tiene que insistir y que tiene que mejorar en una cosa, y es la llegada de segunda línea. Hubo varias jugadas en las que Javier eso ya estaba muy cerca de tocar línea de fondo y solo Álvaro García poblaba el área. Carlos Doncel estaba cerca de eso, Chiqui es más de mantenerse atrás porque cree más quizás en un rechace, en un posible disparo de fuera del área que la posibilidad de llegar a rematar. BNI le quedaba, que quizás es el gran especialista del equipo en llegada, ¿no? Le quedaba muy lejos el área en muchas fases del partido. Creo que ayer Mérida tiene que mejorar, pero yo creo que, lo que digo, creo que Areso es un futbolista, como hemos dicho, de rol, para ese determinado papel, puede aportar y debe aportar mucho. Porque También a es verdad, Gómez no lo Javi, veremos. Perdona, Fernando. también es verdad, y no quiero que esto suene, suene mal, el Arena nos lo puso muy fácil, ¿eh? Sí, 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 claro, a ver. Nos lo puso muy fácil el Arena para que el equipo fuese capaz de conectar entre líneas, de jugar por dentro, de jugar por fuera, de llevar el balón al área por fuera, de poder tirar desde la frontal. Es verdad que muchas veces decimos, hemos hecho algo bien, no vayamos a decir que es porque el rival nos lo ha dado, que no es el caso. Pero el Arena nos lo puso muy fácil, ¿eh? En ese Creo sentido. que el grupo, Fernando, nos va a dar 5 o 6 partidos como el de ayer. Tú tienes que ganar esos 6 Al partidos. menos en casa. Sí, sí, me refiero a partidos como el de ayer, es decir, en casa, ante un rival al que el romano se la haga grande, ante un rival al que le cueste bascular, que yo creo que ayer a la Arenas, perdón, sí, a la Arenas ayer, le costó muchísimo bascular de zona a zona. Creo que vamos a tener, por lo que he visto ya del grupo, 5 o 6 rivales parecidos en casa. Tú tienes que ganar esos 6 partidos. Tienes que ganar esos 6 partidos para luego que tu idea de juego, para que luego tu idea de club se desarrolle en otros estadios o en otros partidos en el romano. Pero partidos como el de ayer, y más viniendo de donde veníamos, hay que ganarlos. Yo coincido contigo, el Arenas fue un equipo, como está siendo a domicilio, un equipo que está costando mucho, pero hemos visto Y, otro tipo de ese partido otras veces, lo has comentado tú antes, ¿no? El Intercity el año pasado llega al Romano ya en zona de descenso y te lo pone muy difícil. La Balona era un equipo, bueno, acaba descendiendo aquella Balón, no, el desciende la Balona el año anterior. O no, sí, desciende la Balona el año anterior. El año siguiente, perdón. Era un equipo que venía mal y también te hace el partido muy difícil. Ayer en Mérida creo que estuvo por encima de lo que el partido requería, Fernando. que no quiero decir que el Mérida hiciese una gran primera parte y un 3-0 porque el Arena Sí, no sí, lo ¿no? puso fácil. Yo creo que fue más mérito del Mérida que del Arena, pero que en muchos momentos de la primera parte, cuando el Mérida se desplegó como se desplegó, también es verdad que el Arena en ese aspecto... hay otros rivales que no nos lo van a poner tan fácil durante la temporada. De hecho, el segundo gol llega en una jugada a balón parado. Por fin se ya empieza a verse la mano de Alguer Brugarola, ¿no? El entrenador creo que es el entrenador de jugadas a balón parado. Porque es una jugada que además que ya hemos intentado. La hemos intentado con Chiqui y Martín Solar en banda izquierda. La hemos intentado con Carlos Doncel y Martín Solar en banda izquierda, en banda derecha, perdón. Lo hemos intentado varias veces. En todo caso, creo que el segundo gol es un golazo. O sea, creo que es una jugada ensayada que sale a la perfección. Y el tercero también está ensayada por el nuevo especialista de Tercero jugadas a ya no lo balón tengo tan parado. claro. Y... Pero el segundo, en todo caso, creo que habla muy bien de lo que se viene ensayando. Que igual que le dimos palo, yo se los di, en el tercer gol ante el Zamora, el primer gol ante el Cacereño, creo que son goles que no se pueden encajar si quieres ser un equipo verdaderamente serio. Creo que ya te empieza a dar también a balón parado, remate y gol. hay que darle continuidad en el tiempo. Por A ver el supuesto, como sábado. a todo lo bueno. No, y Cuando lo malo también, porque a lo mejor el sábado nos hacen dos a balón parado. Hay que darle continuidad en el tiempo para ver si hemos mejorado en esa faceta, que yo creo que lo vamos a hacer. Pero que yo confío más en mejorar. en ataque que en defensa. Sí, 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 lo tengo claro. Lo tengo claro. Creo que vamos a mejorar más ahí en ataque que en defensa. Mira que en defensa, si ves el tipo de futbolista que tenemos, Gaisca, Lancho. Lancho, Álvaro García, Felipe Alfonso, son futbolistas, BNI, son futbolistas en el balón parado defensivo que suele ayudar bastante. Creo que hay mimbres, pero me da la sensación de que vamos a mejorar más en ataque que en defensa. Llega el descanso con el 3-0, con ese gol de Carlos Doncel. ¿Habéis visto repetido el gol anulado Javier eso? No lo he visto. Así me gusta, preparando el programa. Pero bueno, era fuera de juego, claro, ¿no? La jugada sí me Bueno, a acuerdo. ver, es Pero... muy justito, ¿eh? Yo en directo me pareció más claro de lo que luego es Pues te voy a decir una cosa. Si va al VAR y es muy justito y lo anula, porque normalmente en el VAR de Primera Federación tienen que ver las imágenes muy claras para anular o para cambiar una decisión.
sea, que lo tuvo que ver muy claro para poder anular el gol finalmente, ¿eh? O sea, que eso de justo. Yo creo que es justito, es verdad. A ver, yo si me dices eso no es, entiendo que es. Pero, de hecho, la lástima fue que Areso no fue consciente. Por si es consciente, deja pasar y es Álvaro García que viene desde atrás el que marca el tercer gol. Perdona. No, yo quería decir, no he visto la repetición, o sea que no sé exactamente la posición de Areso cómo está, pero creo que en esa jugada se precipita Areso, no sé si buscando que Felipe Alfonso le dé el pase, no sé cómo, porque aunque el defensa está reculando más o menos bien, Mira, intentando tapar esa lo línea de tengo puesto pase. ahora mismo en imagen, ¿eh? Quien esté viendo el Twitch tiene ahora mismo en imagen el momento exacto del disparo de Felipe Alfonso. Creo que la rodilla izquierda de Javier Areso sí es la que se puede considerar en fuera de No me juego. digas que nos anulan un gol en el UFB, ¿cómo se dice? FVS. FVS. Por una rodilla, no me lo creo. A ver, si está fuera de juego, está fuera de juego. O sea, yo no digo lo contrario. Si está, pero que es justito. Que yo en directo no canté el gol y dije, no, es fuera de juego, fuera de juego. Pero luego al verlo digo, hostia, pues es más justo de Pero lo es que que yo. por una rodilla, si elegimos el frame anterior, ya no es Claro, pero fuera de el juego. que anterior, perdona. Frame. El frame no es el momento del disparo, este es el momento del disparo. En todo Bueno, caso, Estoy creo que viendo. en el momento del disparo siempre hay 5 frames y puedes elegir tú en cuál quedarte. en todo caso, anuló el gol. Alf. Sí, en la jugada tal y como la has puesto, que es la primera vez que la veo, yo creo que el tiro de cámara no favorece la posición de Areso. Da sensación de que está un poquito más Lo ve por adelantado. detrás, ¿no? Entonces parece que está un poquito más. Claro, en ese ángulo sí parece un fuera de juego bastante claro. Yo no, por las líneas de césped sí me crea más dudas. Pero bueno, si el árbitro lo tuvo claro, menos mal que no tuvo incidencia sobre el partido. Sí, bueno, en todo caso, sabéis que aquí Ya veremos el gol a verás en la segunda puerta. en la segunda puerta. Bueno, a lo mejor si entra esto, no Vuelta. entra el de Doncel. No hay esa jugada. No Por sabemos. cierto, me llamó muchísimo la atención, no sé si os fijasteis, y esto es un detalle solo, las dos porterías que había a cada lado antes de empezar el partido. No. Claro, que como llegáis a las 11:59 al estadio, es que había una Es que portería. es que el partido fue muy temprano. Los Había una que nos portería al lado de levantamos cada tarde, córner. Yo pensé que era para calentar ahí y que no se pisara mucho la zona del área, pero luego no, luego cada uno calentó donde quería. No, tiene pinta que eran porterías de entrenamiento del día anterior que no se habían retirado y ya está. No se Ah, retiró tampoco. hasta que no terminaron, o sea, no se retiró hasta las 11:55. Sí, cuando llegaron unos voluntarios y las retiraron. Por cierto, lo quería preguntar antes lo que os pareció, pero se me ha pasado. Espectacular el césped, ¿eh? ¿eh? A mí me generaba dudas, ¿eh? Por color, porque no se levantó absolutamente nada, por cómo corrió el balón. Además, el equipo empieza a entrenar ya mañana en los campos de la federación, o sea que el estadio ya solamente se va a tocar Mañana una vez primer cada 15 entrenamiento en los días. campos de la federación, así es. Mañana primer entrenamiento se va a tocar una vez cada 15 días, o sea que a partir de ahora vamos a ver un mejor césped del que vimos, por ejemplo, ayer. Y ya ayer fue una exhibición, como estuvo el terreno de juego. Me pareció tremendo el césped, o sea, Es verdad que en el segundo tiempo parecía un poquito más seco, evidentemente por la calor y porque supongo que la semilla de invierno o el césped este de invierno, a Se poco que regó las el descanso, temperaturas que no lo como vi. las de ayer, Se regó al descanso, que no lo vi. no me fijé. Que con el calor que hacía, si no se regó al Sí. descanso, pues normal que No me tuviera. fijé, no me fijé. No me acuerdo. Pero sí es verdad que se veía como más seco o sea, un verde un poquito más pálido en el segundo tiempo. Pero bueno, me imagino que será por estas temperaturas de ahora de octubre que luego ya no tendrá ese color. Si hablamos del segundo tiempo, no solo se secó el césped, sino que el partido en general, tanto por parte del rival como sobre todo por parte del Mérida, careció de mucho sentido porque no fuimos capaces nunca de darle ritmo. No sé si quizás el calor, porque no sé si vosotros pasasteis calor, pero yo he Mucho. pasado. Hay pocos partidos en mi vida, y he ido a muchos en el Romano, en los que haya pasado más calor que ayer. De hecho, la camiseta de Nono hoy lunes todavía está sin secarse. O sea, tremendo. Y lleva 24 horas tendidas. El calor que pasamos ayer en esa primera parte, la segunda parte, toda. Yo lo único que quería que el partido terminara y esta vez no solo por el resultado. Posiblemente, y creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Afectó en la escasez de ritmo de la segunda parte. A mí me gustaría pensar que fue por lo que dijo Fran Beltrán en la rueda de prensa, de que hay muchos jugadores con ganas de reivindicarse, pero que el partido reclamaba otra cosa y que el Mérida ya con 3-0 después de 4 derrotas consecutivas le interesaba ese partido. A ver, yo es que Fernando. Quiero pensar eso y no pensar en que otra vez los que entran desde el banquillo no se reivindican para pedir un puesto de titular. Mira, es lo que pareció desde fuera. Hablemos de eso. Mira, por ejemplo, leo a Pablo poner el jugador que peor vi en la segunda parte fue a Capi. Pues mira, yo discrepo. O sea, ¿Fui a quién? A Capi.
creo que de lo que entró fue el futbolista que más cosas intentó, equivocándose, ¿eh? En muchas de ellas, porque creo más que con un futbolista disperso en eso. Pero a mí me gustó Capi. Capi y Artola entran en el descanso. Es verdad que Artola prácticamente no tiene incidencia en el juego. Es un futbolista al que por ahora no se le está siendo capaz de asignar un rol para prácticamente nada. Igual que digo que es un futbolista que no está escatimando una carrera. O sea, creo que Artola es el único no es el único, perdón. Pero el futbolista que hasta ahora, en todos los momentos en los que está jugando, incluso esos últimos 15 minutos de Zamora, que eran futbolistas eran momentos para que se borraran, y de hecho se borraron muchos futbolistas de esos minutos, él no escatimó una carrera, pero creo que en fase ofensiva el equipo no le encontró en ningún momento, ni cuando tuvo Pero quiero creer que es porque el equipo ya no tenía la directriz clara de terminar jugadas. A ver, hay que decir, Fernando, que tras el descanso el Mérida cambia. Ya no juega con un 4-2-3-1, no es Artola de media punta detrás de Álvaro García, no, Artola se sitúa en paralelo a Álvaro García y el Mérida empieza a atacar en 4-4-2, más que atacar en defender, porque luego en atacar los futbolistas se mueven mucho, pero Escapi, Solar, doble pivote, Chiqui banda izquierda, de su banda derecha, y en paralelo Álvaro García más Artola. La realidad, Alf, es que el Mérida no lo encontró. No, es que yo creo que el segundo tiempo, aparte del primero el resultado, ya vas 3-0 y eso quieras que no en la mentalidad del jugador hace que se relaje. De hecho hubo jugadas en el segundo tiempo, hubo duelos, hubo situaciones que en el primer tiempo no se habían visto y en el segundo tiempo se perdieron ante un rival que es verdad que al principio achuchó porque no le quedaba otra, pero que a raíz de la expulsión de Baba, que fue además cuando generó las 2 o 3 ocasiones después de la expulsión, pero yo creo que ya se vio que el partido estaba finiquitado. Entonces, los cambios tampoco aportaron mucho, pero entraron en un partido ya sin ritmo, mucho calor, que también yo creo que influyó. En fin, fue un segundo tiempo bastante soporífero para el aficionado. De hecho, se vio que mucha gente se fue como 10 minutos antes de terminar. Y bueno, Y pues dicho lo cual, ese bajo ritmo, sí, ese bajo ritmo, pues obedece a muchos factores que por suerte no incidieron en el resultado. y dicho lo cual, estando de acuerdo en todo lo que estamos diciendo, vamos a necesitar durante toda la temporada más de 12 o 13 Sí, futbolistas que los que sí, eso estamos no hay viendo duda. ahora. Y de Sí. momento no hay nadie que se esté reivindicando. Sí, porque es que, sobre todo, si lo comparamos con otros comienzos malos que ha tenido el equipo, hay una gran diferencia. Y es el número de lesionados. O sea, el Mérida en la temporada 21-22, 20, ¿Por qué no dices el nombre de los entrenadores y así más o menos nos vamos enterando mejor? porque si te digo 20-21 no te acuerdas de qué temporada me refiero. No, tú di el año de Juanma Barrero, el Pues me año refiero a la de temporada, Rocha, sobre el todo año de de Guilló. Dani Mori, era un año de muchísimas lesiones. El año de Juan García era un año. No empezamos con tantas lesiones, pero a partir de la jornada 4-5 fue terrible. Que para mí han sido años muy duros en clave Mérida, ¿no? Pero claro, es que eran temporadas de decir, es que vas a estos partidos. Es que lo hablábamos ayer en la transmisión, comentábamos, no yo, le comentaba el partido de Castellón, por ejemplo. Al partido de Castellón vas con, me eran 4 juveniles. Hasta ahora ha vuelto a ser otra convocatoria con 0 bajas. Otra convocatoria en la que tienes que descartar al tercer portero porque no te cabe en el banquillo. Eso es un gran punto a favor, pero hay que ser conscientes. El Mérida, ¿se conoce el nombre del médico del club? Estoy viendo en el chat, pues no me acuerdo, pero sí viene en el acta del partido. Y No me por acuerdo primera cómo se vez llama. esta temporada. Sí, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí lo vi ayer en el acta. El Mérida, evidentemente, va a pasar por rachas en las que va a tener futbolistas lesionados y futbolistas además de los de nivel del equipo. Y por supuesto, Fernando, vamos a necesitar mucho más de 13 y 14 futbolistas, eso está claro. Si el Sí, de Mérida momento. se basa en eso, va a pasarlo muy mal. Mira, yo creo que el Mérida va a necesitar a Rui Gómez, va a necesitar a Rodrigo, va a necesitar a Capi, va a necesitar a Artola, va a necesitar a Pareja, va a necesitar incluso a Manu Rivas. Y de momento no han llamado a la temporada, como dice el gran Fernando Sosa. No han Decía, llamado a la temporada, ninguno de decía ellos. el viernes Beltrán cuando le preguntaban en rueda de prensa, no recuerdo qué periodista le preguntaba, que bueno, había momentos en los que se podía meter a esos futbolistas y momentos en los que no. Creo que también los dos cambios en el 45 son para tratar de sumar. Quizás no aportaron demasiado, pero son futbolistas que ya van acumulando esos minutos en las piernas. Aparte hay un bajón en la segunda mitad, porque al Mérida le interesaba.
por el resultado, por la temperatura y porque en el campo no están Beneís y Doncel, que son tus dos mejores hombres. Dicho esto, la segunda mitad también ayuda a saber Que hay portero. a volver a saber que hay portero. Es decir, es que dices, ha dicho gracias a Dios, no, gracias a Dios no. El portero se hace dos paradas espectaculares. Esa y la que saca Felipe Alfonso bajo palos, son 3 jugadas de gol, pero las 2 paradas de de Senteris. La primera porque es algo que ya nos ha ocurrido. Y la segunda, volver a ir abajo de un portero tan alto, telita, ¿eh? Mira, en otra época del Mérida o en cualquier otro equipo, después de 12 goles en 4 jornadas, hubiéramos abierto el debate de la portería. Sí. Y aquí no se ha abierto. Sí. Lo que habla muy bien de Senteri. En otra época no, el año pasado. O sea, no hay que ir muy lejos. El año pasado, que tienes un portero que este año está en Liga Hypermotion, hubieras abierto ese debate con 12 goles en contra. ¿Verdad, Al? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, con Palomares se abrió el debate prácticamente desde que empezó a ser titular. Antes de encajar goles. Antes de encajar goles ya se dudaba de su titularidad. Ya estaba establecido ese debate, sí. ¿Qué os parece Senteri por arriba? Porque a mí me está gustando. Me parece muy buen portero. Más allá del error, por ejemplo, del gol en Zamora, pero por arriba es un portero que sale y que desde la grada se le ve con seguridad a la hora de decidir cuándo sale. Sí. No se le cae el larguero encima. Eso ya está claro. Y además tuvo 2 o 3 salidas por alto, además una muy palomitera, que demuestra que primero hay que estar concentrado, que el portero tiene que estar súper concentrado y saber cuando el rival va a centrar y demás, sabe colocarse. Y en eso yo creo que es un portero que tiene ese don. A partir de aquí tienes que ser valiente y él está siendo valiente. De hecho, el gol de Zamora es por ser valiente, no por quedarse bajo palo. Entonces, bueno, yo creo que por la edad que tiene... Pregunta del chat, ¿creéis que si sigue así este nivel va a acabar aquí la temporada? Es que mi sensación es que si el Mérida puede, antes de enero ya ha ejecutado la opción de compra. Otra cosa es que sigue el año que viene, aunque claro, ejecute otra cosa la es que opción sigue el de año que compra. viene, son cosas muy distintas. Pero porque otra de las cosas, si puede, va a ejecutarlo. Otra de las cosas que no hemos hablado, ahora que hablamos de Senteri y de las 2 paradas que hace en el segundo tiempo, otro de los puntos a favor del equipo ayer es que en la primera parte no pasa ningún apuro. Sí, me parece no pasa ningún punto apuro. A favor, ¿eh? O sea, que es verdad lo que decíamos antes, que la arena te lo pone muy fácil, pero es verdad que tú defensivamente, con las ayudas y con el nivel de concentración, no le permites a la arena, no sé, Javi, tú que llevas la estadística, un tiro fuera incluso, porque entre los 3 palos no fue ninguno, pero fuera centros laterales, que sale Adrián, pero tiro fuera tampoco le contabiliza ninguno. La primera mitad, de hecho, mi único miedo en la primera mitad fue el gol anulado a Areso. Ese córner que en contra, minuto 46-47, que es el típico córner que te despista un poco pensando en el descanso, te cuelan el gol. Pues no fue gol, de hecho a la contra fue el gol de Javi Areso que fue anulado. A mí estoy muy de acuerdo que la primera mitad del Mérida, también en términos defensivos, fue inmaculada. De hecho, me sorprendió que el equipo se relajara lo suficiente como para que ese Arenas, además con futbolista menos, creo que alguna de las ocasiones, te creara ocasiones tan claras en la segunda mitad. Sí. De cara a mí lo que... Dime, sí, Alfredo. A mí lo que me sorprendió del segundo tiempo, y es algo que quizá me chirríe, que aunque tú tengas un bajo ritmo, es decir, al final el partido te da para lo que te da, no pilláramos a la arena prácticamente los últimos 20-25 minutos ninguna contra que terminemos, o sea, que realmente terminara la acción, porque ya había muchos espacios, había jugadores frescos. Jacobo, yo pensaba que iba a profundizar más en esa banda derecha, incluso Rodrigo, que podía pillar algún balón al espacio. Es que prácticamente fuimos inéditos. Fueron directrices desde el banquillo, escuchando sobre todo luego a Fran Beltrán en la sala de prensa, porque cuando Jacobo sale, que debuta en la categoría y que tiene 2 ocasiones para poder desbordar, regatear, intentarlo, porque el partido está 3-0, si te sale bien, perfecto, si te sale mal, no pasa nada, y él no lo intenta, él vuelve para atrás y toca fácil. O sea, yo creo que hay directrices desde el banquillo, vamos 3-0, no vamos más, no vamos a provocar un error. De esta segunda parte en la portería 0. Sí, algo así, porque si no, Jacobo, que sale en los últimos 12 minutos y tiene 2 ocasiones para encarar a su marcador e irse. Debuto en primera división, lo puedo hacer, si me sale bien, perfecto, si me sale mal, voy ganando 3-0 y sin embargo ni lo intenta. Te das cuenta que recula para atrás y vuelve a tocar, no sé si con Miki o sí, pero que me sorprende que ni siquiera un balón al espacio, algo que les pille. Es que, bueno, sí es verdad que
Eso a mí me chirrió bastante. Cerramos partido de ayer, iniciamos partido del sábado próximo, Reina Sofía a las 6, yo pensé que era a las 4, pero finalmente es a las 6. Mi gran duda, y la pongo en el chat, de cara al sábado, ¿creéis lo que creéis, no lo que haríais? ¿Beltrán mantiene el doble pivote o cambia ahí? Encuesta en el chat puesta. El doble pivote te refieres de Martín y de Raúl. Sí. Sí, ¿Creéis que repite Beneit más Solar? No. Es que claro, has preguntado qué creéis, no lo que queréis. No, claro, yo os pregunto, ¿creéis lo que va a hacer, no lo que queréis? Pues yo creo que no va a tocar nada. Y va a repetir el mismo 11 de ayer. Bueno, Yo sí es verdad que creo lo mismo. sí, es verdad que Beltrán se ha confirmado como un entrenador, o por lo menos lo que llevamos, Esperar a Beneit de que esta semana, que salió con molestia y a ver cómo evoluciona. Pero la primera jornada se ganó y luego se repitió varias veces el 11. Yo creo que no, yo creo que a lo mejor va a adoptar un perfil más defensivo con Corral ahí. Contra Unionistas, sí. No, por jugar fuera de casa, evidentemente. Fernando, es que no se te ha entendido lo que has ante dicho. el colista va a apostar por un perfil más defensivo. Al final es a domicilio, ¿eh? Creo que a domicilio el Mérida aún no ha demostrado nada de nada. Sus únicos buenos momentos para mí han sido como local. Creo que hay que demostrar mucho domicilio, por eso no me digo que me dé miedo el partido del sábado, pero para mí es una incógnita el partido del sábado, Pero porque el Mérida a domicilio no ha hecho absolutamente nada. Si tienes que demostrar a domicilio y vienes de una muy buena primera parte, Yo creo que lo lógico sería repetir el mismo 11 de la primera parte. Mira, os digo, en el chat, encuesta finalizada, 50% mantiene el pivote, 50% Beltrán cambia ahí. O sea que tampoco es tan disparatado pensar por ninguna de las dos cosas. Que más allá de que sea el colista, el unionista demostró por lo menos ante el Celta B que te puede complicar mucho. O sea, Sí, perdió el partido. Ante Bueno, el partido anterior como local, lo mismo. Sí, te quiero decir que aunque sea el colista, que es el colista con 3 puntos menos que nosotros, que tampoco es que le saquemos 10. Entonces, yo creo que hay que tener. Yo creo que puede tener Beltrán el suficiente respeto por ese partido para al menos de primera salir con un perfil algo más defensivo en el medio del campo y procurar hacer ese partido largo que sí es verdad que al local y que peor llega se le suele atragantar o suele generar más dudas o suele arriesgar más, digamos, que el equipo que llega con menos urgencia. Quiero creer que eso puede pasar. Entonces, por eso pienso que va a cambiar ese doble pivote, pero evidentemente Beltrán se ha mostrado como un técnico más conservador en ese sentido. Yo tengo una duda con Unionistas, es que si no va a probar poner a Pere Marco y a Carlos de la Nava por detrás en esa media luna del área, si el Mérida sale con Beneit más Solar, pero yo creo que el Mérida va a salir con Beneit más Solar. Saque lo que saque Unionistas, creo que habiéndole funcionado va a salir. Y le leo a José Luis en el chat. Muchas veces, perdóname, cuando decimos es que Beneit ahí en el inicio de la jugada, cuando Beneit es más media punta, pero es que Beneit destructivamente te hace el mismo trabajo que Corral o Miki. Sí, no, para mí hace más trabajo que Muñoz, bastante más. O sea es que es muy ofensivo el triángulo Doncel, Martín, Beneit, pero si es que Beneit lo ponga de media punta, lo ponga de medio centro, defensivamente va a ser el que más robe y el que más kilómetros. Para mí no hace más trabajo defensivo que Corral, sí que Muñoz. Para mí que Corral sí. Pregunta en el chat, ¿será una nueva final para Beltrán? Creo que no. O sea, creo que una derrota dolorosísima le podría costar el puesto, pero si no, luego tiene 2 partidos consecutivos en casa. Creo que Beltrán ha salvado este match point y va para algunas semanas. Pero yo creo que va a repetir equipo. El equipo va a estar arropado por la afición. Ha sacado hoy el Mérida 21 euros, ¿puede ser? 21 euros el viaje, 15 euros la entrada, en taquilla 20 euros. 21 más 15. Entiendo que conforme se ponen las cámaras, fondo de la derecha, como fue hace 3 temporadas, nuestra única visita liguera a Unionistas. Sí, esa es la zona visitante. Entiendo que será. Además que voy a grandes campos. ¿Creéis que se llena el autobús? No. Yo creo que sí. Yo tengo creo que la gente va a ir, pero va a ir más en coches particulares. Sobre todo por el precio. Es que al final cuando juntas un coche entre 4 o 3, la gasolina te sale mucho más barata que el autobús. Y además un viaje cómodo, que al final... un autobús muy pesado. Hacen la pregunta,
realmente más interesante de toda la tarde, ¿no? Julián. ¿Cuándo vuelve el tertulión? José Luis, hasta la idea de que estamos en octubre, yo no quiero decirte nada, pero hasta la idea de que si no ha vuelto ya, Blanco y en botella. pues, quizás otro año, pero este curso va a ser complicado, pero bueno, seguro que hay algo interesante con lo que sustituirlo. No te preocupes por eso. Entonces, Fernando, ¿crees que que no se llena el autobús? Yo creo que no. Creo que va a haber gente en el Reina Sofía, pero creo que no vamos a llegar a los 50 para completar el autobús. No, creo que va a haber más gente de 50, pero que no va a haber Sí. 50 que vayan en autobús, es lo que quiere decir. Firmamos Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero ¿Firmamos el empate en Salamanca? no, ¿Cómo? no. Fernando, ¿qué te pasa? Tienes de 4 derrotas consecutivas, vas a casa del colista que tiene muchísimas dudas. Que el objetivo es la salvación, pues puede firmar el empate, pero creo que el objetivo del Mérida no es la salvación. Y aún así ayer firmabas el empate. Ayer sí, porque claro, veníamos de donde veníamos. Mentalmente, no futbolísticamente. Pero bueno, después del fútbol que demostró ayer el equipo en la primera parte, joder, vas a casa del colista con muchísimas dudas. Tú vienes con la flechita para arriba. No. En realidad, entre empatar y perder, tampoco te punto de supone diferencia. mucha diferencia, ¿eh? Ganar, sin embargo, sí que te da un subidón. Hombre, Tanto en la moral como en la clasificación. perderte adelante unionistas, ¿eh? Que tú decías antes que era el último. Pues hay que darle importancia también a ese dato. Hay que arriesgarse, Javi. Me gusta. No siempre, pero algunas veces. Me gusta verte así. Alf, ¿tú firmas el empate? En el Yo chat ya sí, empieza a leer porque alguno que sí lo firma, ¿eh? Bueno, de hecho leo más gente que lo firma que no. yo fuera de casa siempre firmo puntuar. Porque además yo en mis cuentas de Tú eres muy de media octubre, inglesa, ¿no? pues sí, precisamente, ese 3+1. Y además, como encima tenemos 2 partidos más en casa, pues fíjate, si te hacemos un 10 de 12 en octubre, que eso ya sería mucho imaginar. El Celta Vélez ganó con 10. ¿Cierto? El Celta Vélez ganó con 10. Bueno, no somos el Celta Fortuna, ¿eh? El último precedente, 1-5, hace un mes y medio. Sí. Sí, 2-5, pero vamos, que eso. 2-5 fue. Las pretemporadas no valen panes. Con un gran debut de Cacha en portería. Por cierto. Ya, Fernando, es que me has quedado demasiado desarmado con eso de que no firmas el empate, tío. No lo firmo. Si quieres que te lo repito otra vez. No. Si quieres, llama a Nono para que te diga que sí y ya está. Y así completamos el círculo. Sabes que no hace eso. Es que estoy todavía pensando en la gente que sigue pidiendo el tertulión de la Champions, tío. Es que me ha llegado muy dentro esa pregunta, me ha quedado totalmente desarmado. Oye, Al, tú que has dicho que si ves el cambio del doble pivote, ¿verías algún cambio más? Digo, en clave Beltrán, no en clave Al. O sea, No. el único cambio que ves es la posibilidad de que entre Corral, por decirlo así, por Areso Corral o por Chiqui. y Beneit, No quitemos a Chiqui, yo por creo que más favor, la posición de Chiqui. No quitemos a Chiqui, por favor, de la titularidad. Pues, Creo que ya después de 5 o 6 jornadas deberemos haber aprendido lo que. Además, que a mí Chiqui, después de venir, me parece que ayer hace un pedazo de partido. Porque para Sí, mí sí, el no, mejor si a es mí- Benei. Es que habrá si a habido mí mucho me- con Lolo porque en las votaciones no aparece ni Raúl. Y Chiqui creo ni que, Beneit. creo que años luz, Benei fue mejor que los 4 que pone el club en la opción de la encuesta. Pero bueno, a lo mejor es que yo vi otro partido. Pero para mí, Raúl, Benei y luego en un segundo escalón me gustó mucho Chiqui. Es que Chiqui te da un desparpajo, te da un movimiento entre líneas, te da un intentar lo que no intentan otros. Para mí es ahora mismo insustituible. Apunto Para el mí. tanto que me está diciendo Pablo en el chat, que gran símil del Chiqui Chirri que dijiste el sábado, Javi. Ese futbolista, Chiqui está siendo ese futbolista, o ayer lo fue, y creo que lo ha sido hasta ahora en el Mérida, que se atreve a cosas distintas. Que está menos guionizado porque es un futbolista que puede hacer más cosas, por ejemplo, que Areso, y que hasta ahora no tiene miedo a equivocarse. Y necesitas al menos uno así en la plantilla, y no digo ya en el 11, claro. Mira, volviendo a el debate este de Chiqui, ¿por qué lo pondría yo suplente en Unionista? No por su partido ante la Arena, por supuesto. Primero porque pienso que hacer el partido largo quizás Ahí ya requiere tienes a Ruiz. Bueno, a Ruiz hasta ahora no tenemos. Ruiz no sabemos. Ni pinta. Que hacer el partido largo requiere quizás perfiles más defensivos, entre comillas, o sea, poner BNI no ser defensivo, pero quizás hace un trabajo en ese sentido más que Chiqui. Sino que Chiqui, además desde el banquillo,
Si el partido va pues, con empate, a falta de 30 minutos, te puedes dinamizar desde ahí, cosa que hemos visto que otros jugadores no han aportado. Entonces, creo que desde un punto de vista de partido largo, de jugar con la ansiedad del rival, Chiqui puede desde el banquillo, en esos últimos 30 minutos, aportar mucho. Es que entiendo además que Unionista va a salir ahí con Jan Encuentra en el lateral derecho por la baja de Víctor Olmedo por sanción, que fue expulsado ayer, y de Jan Encuentra Chiqui tiene que intentar abusar. O sea, tiene que en la primera parte, cada vez que reciba, encararlo, pues creo que es un futbolista de que le puede sacar mucho provecho. Chicos, hoy un poquito más corto, en todo caso 50 minutos de Mérida. Muchas gracias por este ratito, la semana que viene más. Un abrazo para ti, Javi. Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a ir despidiendo. Voy a poneros los pronósticos que pusisteis. Ya os anuncio, mañana a las 10 de la noche, nuevo programa. Mañana a las 10 de la noche estará aquí Fran Beltrán para que le conozcamos un poquito mejor. Por tanto, pues si queréis escuchar al mister, si queréis preguntarle. Ya sabéis que no soy muy de mirar el chat cuando hago entrevistas a una sola persona, y creo que este año voy a ser aún menos porque tengo la cámara colocada de otra manera. Tendría que mirar así a muchos sitios distintos. Pero mañana a las 10 de la noche estará aquí Fran Beltrán. ¿Va a estar en los jugadores? Bueno, pues cuando vaya empezando el curso. Normalmente, Fabaco, siempre empiezo director deportivo, entrenador, director general y luego futbolistas. Rui Gómez, bueno, pues vendrá si sigue en el equipo cuando le toque su turno. Vendrá, como han venido otros con los que estaban jugando pocos minutos. Ojalá empiece a jugar. En todo caso, y no lo digo por ti, Tena, pero en todo caso, después del partido de ayer, decir que dónde está Rui Gómez, bueno, pues ayer no lo echamos de menos, ¿no? Creo que ayer jugaron otros futbolistas que rindieron bien. Entiendo más esos comentarios cuando se pierde, pero cuando se gana, y cuando se gana además jugando como ayer. Os pongo el pronóstico que ayer hay mucho acierto, muchos disteis a Varo García como primer goleador del partido, muchos disteis la victoria del Mérida, nadie dio que fuera por 3-0. En todo caso, Lolo, Mérida y Nando y Seba siguen los tres primeros, que a pesar de no haber puntuado nada ayer, pero José Luis se le acerca. Correcto, pero 0 minutos desde que llegó. Sí, bueno, pues es verdad que fue el último en llegar. Ya todos los demás han jugado minutos. Entonces veremos si él es el siguiente en tenerlos o si no juega nunca. Eso a día de hoy no lo podemos saber. ¿Qué es lo del tertulión, Fabaco? Entiendo que lo del tertulión es el programa que conducía Fernando Gallego, Canal Extremadura, los lunes a las 7:30 de la tarde, y que este curso pues ha pasado a mejor vida. Supongo que te referirás a eso, que es lo que ha preguntado alguien en el chat. Como digo, estas son las puntuaciones y hoy lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar con casi una hora de directo. No vamos a llegar porque mañana a las 10, pues otra vez. Bueno, joder, y al final nos hemos ido y no hemos hablado del Navalcarnero. Lo guardo para la semana que viene, el tema del Navalcarnero, que en todo caso tampoco hay mucho que comentar. El sorteo no se ha deparado en Navalcarnero. Aún no hay horario. Confiemos en que, bueno, en que haya buen horario. Va a ser entre semana a las 9 de la noche, supongo, y sin televisión. Por tanto, será un día para que nos escuchéis en COPE. No, yo creo no, Pablo. Estoy seguro de que no va a haber televisión. Y mi idea sí es ir con COPE y hacer el partido desde allí. Esa es nuestra idea. Veremos qué horario dan al final. Pero en principio creo que lo haremos, sí. En todo caso, bueno, pues el sorteo tampoco teníamos mucha variedad, ¿no? Nos tocaba un segunda red fuera de casa, o nos tocaba un primera red en casa o fuera. Y además estaba muy dirigido el sorteo. Es que realmente llamar sorteo a lo que hemos vivido hoy, me parece que es llamarlo de más, porque no llega a eso, ¿no? Mañana, 10 de la noche, aquí para conocer a Fran Beltrán. Si queréis preguntas, os recomendaría más que me la dijerais por Twitter antes de que la pongáis en el chat, porque sabéis, como ya he dicho, que cuando entrevisto a una sola persona no suelo estar tan atento al chat. Mañana a las 10 aquí. Hasta entonces, muchas gracias por este ratito, muchas gracias por haber estado ahí. Hasta entonces, sigamos entre todos haciendo Mérida.